Pido disculpas porque él acaba de interrumpir una entrevista virtual que tiene el doctor Antoliano Peralta, ministro de Justicia. Doctor, como ya le había dicho, Nelson Encarnación, Manuel Jiménez y un servidor, queremos conocer su opinión como ministro de Justicia de cuál es la intención que tiene el gobierno con la modificación de algunos artículos del nuevo Código Penal. Le llamamos para este único tema. Buenos días. Buenos días, muchas gracias y saludo a ustedes y a sus oyentes. Miren, con esto la historia de la reforma del código, hay un poco de distorsión que quizá no sea malintencionada, sino que algunos comunicadores no tienen todas las informaciones y por tanto no en todos los casos dicen los asuntos con la precisión debida. En el periódico de hoy, el expresidente Fernández, en el Listín Diario, publica un artículo donde dice que el código se introdujo en 1999 durante su administración. Incluso yo tenía un error que creía que había sido durante el periodo del presidente Medina, porque el presidente Medina una vez lo observó y había mandado yo a buscar, mandé a buscar y no me ha llegado una cronología de toda la historia del código al Senado. Bien, eso es un primer elemento que algunos periodistas dicen el código del presidente Abinader, el código de Abinader es un error histórico que creo que ya está aclarado con el artículo de Fernández y con este comentario. Ahora, el código, recuerden que en una ocasión se aprobó y el presidente Medina lo observó por el tema de las tres causales. Y luego se aprobó y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional por un problema de forma, porque parece que en la Cámara de Diputados le hicieron algunas modificaciones y el presidente entonces, Abel Martínez, no lo devolvió como tenía que ser al Senado o algo así. Y el Tribunal Constitucional, ya no por el fondo, sino por un problema de forma, lo declaró inconstitucional. Entonces, vuelve y se retoma la discusión del código ya en este gobierno. Y cuando el código está a punto de aprobarse, que nosotros estábamos en la consultoría, y el presidente de la República lo dice en una entrevista hoy con Edith Feble, la consultoría entendió que la parte que no tenía conflicto del código era tan importante porque agrega una cantidad de tipos penales que son, vamos a usar la palabra modernos, que no estaban previstos en 1800 tanto cuando aquel código se aprobó, y además define mejor una serie de tipos penales que estaban un poco imprecisos, mencionados pero de manera imprecisa en el código. Entonces nosotros entendimos que habían dos formas para mejorar el código. Una era observarlo y otra era promulgarlo y de inmediato, como tiene un año de vacación legal, en ese año aprovechar y estudiar bien el código para hacerle los ajustes que nosotros entendíamos desde la consultoría y muchos miembros de la comunidad jurídica y abogados que opinan con muy buena formación, todos sabíamos que habían 4, 5, 6, 7, 8, 10 artículos, lo que fueran, algunos por detalles de forma menores y otros por otras razones. Entonces optamos por la vía de crear una comisión de abogados para que revisara el código y de hecho esa comisión lo hizo. Hace semanas, un mes y algo, que esos detalles, esa información de la comisión ha estado discutiéndose principalmente con el Ministerio Público. Y ya en la culminación se acercó al presidente de la República una comisión de comunicadores de las plataformas digitales que ustedes han visto en los medios, y el presidente los difirió, los remitió al Ministerio de Justicia para que yo lo recibiera y viera su propuesta. Pero, Ellos fueron perdón, acompañados. doctor, no se reunieron con el presidente porque lo que se ha conocido y manejado es que Sí, yo acabo de decir que ellos se acercaron al presidente, el Ya. presidente
lo recibió y con respecto a este tema los declinó hacia nosotros. Correcto. Y nosotros los recibimos, ellos por suerte estaban acompañados de un excelente abogado que es Pedro Balbuena, que es un ex juez penal de Puerto Plata y de hace muchos años abogado litigante del mejor nivel y un hombre muy bien formado. Entonces, con Pedro Balbuena y el equipo del Ministerio de Justicia, vimos las observaciones que ellos querían, que coincidían también con lo que nosotros ya habíamos trabajado, de manera que no hubo problema. Más nadie se acercó formalmente, hubo mucha gente que por tweet, bueno, ya no se dice tweet, se dice otra cosa. Ex. Bueno, muy bien. Que, bueno, que ese cambio, dice mi hermano Rafael, dejó sin efecto la palabra tuitear, que la academia la había reconocido ya, pero eso es otra historia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que usted me preguntaba? ¿Qué es lo que persigue el gobierno? Bueno, ajustar la ley, porque el código es una ley, a hacerle los ajustes normales. Esto pudo haber sido mediante una observación, pero era un trabajo muy voluminoso y la Constitución establece 5 días en un caso y 10 en otro para que el presidente pueda hacer la observación. Eso no era humanamente posible y optamos por esta vía y en eso estamos. Bien. Le paso a Manuel Jiménez, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, Buen día, quizá más que una pregunta, hacer una observación. El hecho de que usted mismo dice que cuando recibió el código, siendo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, observó que habían 8, 10, 15 artículos que ameritaban algún tipo de reforma. Y entonces lo que se observa es que al parecer aquí se actuó con una falta de previsión, porque en definitiva la promulgación del código lo que hizo fue que durante ese año de vacación legis que se le dio, realmente no surgieron los cuestionamientos que surgen ya cuando el código estaba a punto de entrar en vigencia el 3 de agosto. Y entonces aquí vuelve nuevamente a acusarse al gobierno de falta de previsión, de falta de planificación, porque no se observó realmente ni se midió las consecuencias que podían tener a posteriori la promulgación de este Código Penal, porque en definitiva usted dice que era un trabajo voluminoso, un trabajo realmente bastante que conllevaba tiempo, pero en definitiva ahora se designó una comisión y esa comisión presenta su trabajo prácticamente al año de que prácticamente a días de que el código entre en vigencia. Es decir que lo que se está criticando aquí precisamente es esa falta de previsión que se le atribuye al gobierno. No, mire, Manuel, no hubo falta de previsión. Quizá hubo un poco de lentitud, pudiera yo decir, pero no. Fíjense que el tema de la previsión es tan distinto como usted me lo está planteando, que nosotros, yo, cuando estaba en la consultoría por mi propia iniciativa, yo dije, bueno, cuando el código llegue aquí, cuando esa ley llegue, nosotros no vamos a tener tiempo de revisarla en el tiempo que la Constitución manda. Vamos a crear la comisión, un grupo de jóvenes penalistas, para que vayan viendo el proyecto cuando ya estaba a punto de ser aprobado. O sea, antes de ser ley, nosotros tomamos el proyecto para poderlo revisar y poder estar en condiciones de darle una opinión al presidente sobre si procedía o no la promulgación. Y cuando el código llegó, el trabajo de la comisión no se había concluido. Y nosotros dijimos, bueno, en esta primera revisión, porque eso es un trabajo minucioso, nosotros entendemos como consecuencia de esa primera revisión que sí hay algunos artículos, incluso temas de redacción, y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una de esas disposiciones del código que dice que se va a corregir ahora. La prescripción estará establecida en 20 años de prisión. Es un error material. Material, sí. Claro, es un error material. Algunos ajustes, como por ejemplo, la parte general del código establece una escala de pena que dice las faltas graves de tanto, la falta muy grave. Exacto. Entonces, alguna falta en un rincón del código
estaba fuera de esa escala. Por ejemplo, una falta grave que estaba fuera de la escala. En un caso o en dos casos. Entonces, eso no trasciende a los medios de comunicación, porque lo que trasciende es si la difamación está muy gravemente penada. O, por ejemplo, eso de que es ciberbullying, que es un término en inglés. La comisión recomendó, creo que el término que asumió fue ciberacoso o algo así. Entonces son detalles. Ahora, aunque ustedes me llamaron para una pregunta, yo quiero aprovechar para hacer una aclaración, si tenemos tiempo, me lo permite. Sí, bastante. Miren, hoy vi un comentario de mi apreciado amigo Percio Maldonado y un artículo del expresidente Fernández, que son dos gentes muy sensatas y que normalmente se manejan de manera muy objetiva, ambos abogados. Aunque Percio no es un abogado en ejercicio, pero está graduado de abogado y es un hombre inteligente. Entonces, hay una confusión con respecto a que el Tribunal Constitucional haya despenalizado la difamación. No es exactamente hay un pequeño desliz en el enfoque de estos distinguidos amigos, porque el Tribunal Constitucional lo que se refirió fue a propósito de la Ley 6132, de la vieja Ley de Difusión y Expresión del Pensamiento, con respecto a la difamación relacionada contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, no de los particulares. Entonces, este proyecto de reforma del Código deja eso muy claramente establecido, justamente tomando en consideración la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, trato de traducir esto para las personas que nos escuchan que no son abogados. Si usted dice que un ministro, usted emite algunas expresiones críticas contra un ministro, por ejemplo, usted dice que una obra que esa obra debió ser más barata, que está sobrevalorada, que va muy lenta, que el ministro es un inepto, etc. Entonces, eso no puede ser castigado con prisión. Si las expresiones son injuriosas y, como dice la ley, afrentosas, entonces el ministro puede reclamar una reparación civil, es decir, económica, pero nunca prisión. Ahora bien, el mismo tribunal admite que cuando estas críticas se refieren a la dignidad personal, familiar, que no tienen nada que ver con la función pública, entonces esa difamación se castiga como la de los particulares, es decir, con una escala de prisión que se está discutiendo ahora mismo. De manera que quiero dejar establecido que no es cierto que el Tribunal Constitucional ha despenalizado de manera absoluta la difamación contra los funcionarios. Hace esa salvedad. El otro elemento es que el código se refiere a las ofensas, a aquellos temas de cuando la gente hace, que fue criticado ahora, que si se hace una señal de ofensa contra una persona, eso ahora en esta propuesta se está modificando para que sea circunscrito solo al ámbito jurisdiccional, es decir, a los jueces, fiscales y funcionarios judiciales en el ámbito judicial, es decir, en el curso de un proceso judicial, que por cierto está en el código vigente, en el que se está derogando ahora. Bueno, hemos hablado más de lo que ustedes me han dicho que querían saber, de manera que... Sí, le pedimos disculpas porque Nelson Encarnación quiere nada más hacerle una pregunta brevísima. Imagínense, ¿quién se puede resistir a eso? Gracias, ministro. De verdad que mucho placer. La verdad que lo mío es una crítica generalizada, ¿no? Ni siquiera al código, sino a todos nosotros. Y concretamente a los legisladores que son quienes tienen que adoptar las disposiciones. ¿A qué me refiero? El hecho de que el código durara 20 años dando vueltas en el Congreso, promulgado observado en dos oportunidades por el presidente Danilo Medina, ahora surge el código y parecería que lo que salió, que es la impresión que se tiene, pero no es así,
que lo que salió del código fue algo que no tiene ninguna, que no sirve para nada, lo cual es totalmente desafortunado hablarlo de esa manera. Pero lo que me quiero referir es por qué sale un código después de 20 años, tanta vuelta, sale un código con tantas críticas que amerita que el Ejecutivo, a través de la comisión que ustedes han establecido y el trabajo que viene haciendo en el caso suyo como ministro de Justicia, anteriormente como consultor jurídico, ¿por qué los legisladores fueron tan displicentes o tan faltos de observación de que permitieron que saliera una ley con tantos defectos, según se comenta? No, mira, Nelson, este código es una bendición para el sistema judicial dominicano. El código era necesario y esa fue una de las razones por las que nosotros optamos a recomendar que se promulgara el código y que se revisara en vez de observarlo, porque también el hecho de observarse y enviarse de nuevo al Congreso corría el riesgo de que nos quedáramos sin código. El código es un avance, pero recuerden ustedes que así se criticó también en la reforma constitucional, se está criticando la reforma policial. Hubo una ley, la ley que coordinó Nancy Rodríguez, que se creó una comisión de directores de medios y periodistas y presidente del colegio de periodistas y ex jueces del Tribunal Constitucional. Y esa ley que está en el Congreso, que no tiene pena de nada, que no sanciona nada, que lo que hace es proteger la libertad de expresión. Un grupo de personas que no han leído el proyecto nunca, le pusieron el nombre de ley Mordaza a una ley que no sanciona nada, que lo único que hizo, que sugiere, que dispone el proyecto, crear una institución en lugar de la vieja Comisión de Espectáculo Público, que no tiene base, sustentación legal para tomar decisiones que ha venido tomando, porque no tiene, las sanciones administrativas no pueden ser tomadas por ninguna institución si no están previstas en la ley. Entonces, esta ley, este proyecto, crea un régimen de sanciones administrativas para el que incurre en falta. Ahora, en este país parece que lo que nosotros hemos visto es como el chivo sin ley, porque toda ley que crea un régimen, hay gente que se opone a ello. Yo no sé por qué le dije a un periodista, usted se opone a que sea sancionado el chantaje porque usted no es chantajista. No sé por qué le preocupa tanto que se sancione el chantaje. Entonces, en sentido general, cuando el tiempo pase, que el tiempo no será muy tarde, la gente se va a dar cuenta de que con este código ganamos. Y digo yo que no trabajé en el código, que no se hizo durante la administración en la que yo he sido funcionario, que es una propuesta del presidente Fernández, como él dice hoy en el periódico, pero es mucho mejor. El código es mucho mejor. Ahora, es inevitable que una ley que tiene esa cantidad de artículos no hayan algunos que haya que ajustar. Yo había dicho hace tiempo que el día que ese código se aprobara iba a haber que mejorarlo porque ya se había puesto viejo en el Congreso. Sí. Ya había que revisarlo. Y yo creo que no pasa nada si aún después de que se haga esta reforma, si surge una disposición que parezca incongruente, que nadie advirtió que tenía cierta dificultad de aplicación, que también se reforme, las leyes son para eso. Muy bien. Le paso a Gregory. Gracias, ministro. Okay. Doctor, muchísimas gracias. Le damos los tres por sus sobrias expresiones, por sus sensatas opiniones, en un momento tan interesante como el que se está viviendo en República Dominicana, donde la sociedad está pendiente de un hito, de una innovación, de un código penal con tanta edad que entre en funcionamiento en un momento en que, por ejemplo, usted es el primer ministro de Justicia que hay en la República Dominicana. Gracias por su tiempo, doctor Antoliano Peralta. No, gracias a ustedes y agradezcamos ustedes y nosotros que vivimos en una época que nos tocó una generación donde estas cosas se puedan debatir y no sean impuestas. Cierto, muy cierto. Hasta luego. Buen día. Bien. Yo creo que está clarísimo. He coincidido, coincidimos en el ministro Antoliano
y otras personas que han dicho lo que yo he sostenido. Y yo lo he puesto, lo he graficado con algo que puede ser hasta desafortunado. Yo me corro el riesgo de que me acusen de estar opinando de manera desafortunada o de manera simplista. Y él me acaba de dar la razón. ¿Qué yo he dicho? Bueno, aquí hay legislaciones aquí en todas partes del mundo que condenan el homicidio. 30 años de prisión para el homicidio. ¿Y cuántas personas han caído en homicidio? Una mínima parte. Si usted no comete un homicidio, y ahí aclaro y digo por qué se puede entender que es algo simplista. Las leyes están para sancionar las violaciones a las normas de convivencia. Pero si usted nunca viola las normas de convivencia, para usted esa ley no existe. Porque usted no ha sido reo de la violación de las normas de convivencia. Como usted nunca ha matado, afortunadamente, usted nunca va a sentir la prisión del código que establezca 20 años de prisión o 30 años de prisión. Si usted ejerce un periodismo, una comunicación apegada a los principios de respeto a la justa fama de los demás, sea funcionario, sea lo que sea, si usted emite críticas a la actuación del funcionario, a la actuación de la administración, usted emite opiniones que pueden afectar el ejercicio del funcionario, pero no lo difama, a usted no le va a caer esa ley. Y Antoliano lo está diciendo ahora mismo. Acaba de decirlo. Se lo dijo al periodista. Le dijo a un periodista, pero ¿por qué tú tienes que temerle a una ley que castigue el chantaje? ¿Tú eres chantajista? Yo no sé qué le habrá respondido el periodista. Me imagino que le dijo, yo no soy chantajista. Entonces no te preocupes porque existe una ley que castigue el chantaje. Yo estoy de acuerdo. Ni siquiera nosotros tres, yo estoy de acuerdo para no... que el chantaje probado sea castigado con 20 años de prisión. Yo estoy de acuerdo. Porque ni ustedes dos, ni yo, nunca vamos a caer en chantaje cuando emitimos opiniones aquí. Ni vamos a coger un día por chantaje, ni un día vamos a... Ni un día vamos a coger por chantaje, porque no lo ejercemos. El periodismo chantajista y la comunicación chantajista no la ejercemos nosotros. Sí. Por consiguiente, pueden aprobar 100 años de prisión para los chantajistas. Y para nosotros esa legislación no existe. Mira, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que acaba de exponer. Solamente hacer la precisión de que la ley se crea para impactar a toda la sociedad. No hay previsiones en eso. Lógicamente, están hechas para sancionar la comisión de un delito, obviamente. Y si usted no comete ese delito, no va a ser sancionado. Pero eventualmente ahí está la ley, y si usted en algún momento lo comete, usted sería blanco de la pena que establece esa ley. Entonces, yo en esa parte no establezco diferencias. Sí, obviamente, el que comete delito siempre estará expuesto a que se le aplique la ley. Pero aquí hay algo que vuelve a poner sobre el tapete, algo que parece una norma, y es que las instituciones públicas o las instituciones del Estado, al parecer, olvidan un principio elemental en comunicación, la creación de narrativas. Las narrativas, tanto antes como después, antes de usted poner en ejecución una medida, una ley, cualquier disposición o cualquier norma, de alguna manera usted tiene que tener una narrativa donde usted le explique a la opinión pública lo que se pretende con esa disposición o esa medida. Y después que se toma, la narrativa es de defensa a lo que se implementó, porque se supone que siempre el Estado actúa en función del beneficio del bien común. Y entonces, en esa medida, cualquier disposición que se toma está orientada precisamente para eso. ¿Qué es lo que ha sucedido en República Dominicana? Lo que ha sucedido en República Dominicana es que con
el lanzamiento de las redes sociales, aquí han surgido una serie de personas que le llaman comunicadores, que ciertamente han incurrido en difamaciones, en injuria, en ataques desmesurados contra personas y en especie de chantaje. Y entonces la sociedad en su momento se alarmó y entendió que a eso había que ponerle un freno. Y ese código penal que ya estaba tratándose, ahora hay una disputa de si fue durante el gobierno de Leonel Fernández o fue, bueno, no una disputa, hay criterios si fue durante el gobierno de Fernández o el gobierno de Medina. Lo que se hizo fue de alguna manera, dice, bueno, aquí está el código, vamos a ver cómo frenamos esto. Frenamos esto porque yo también estoy de acuerdo contigo de que ese tipo de ejercicio había que frenarlo y hay que frenarlo. Es decir, hay que frenar eso. Él ponía un ejemplo y es el hecho, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos que están a cargo de una obra pública y dice, bueno, un ciudadano entiende que esa obra va lenta, que esa obra no se corresponde con lo que se anunció. O incluso que, ahí está, no hay que está sobrevaluada. Sí. Eso es un criterio. Eso, sí, eso es criterio. Ahí no hay una difamación. Ahora, si usted dice que el funcionario se robó esos cuartos, ya ahí si usted tiene que probarlo. Usted tenía que probar que eso se robó. Y entonces ahí establece la diferencia entre lo que se está proponiendo en el código y lo que se ha entendido. Pero en definitiva pienso que faltó la defensa apropiada, lo que ha hecho aquí el antiguo consultor jurídico, hoy ministro de Justicia, sobre ese proyecto de ley o de esa ley. Que lo ha defendido muy bien. Faltó eso, faltó comunicarle a la población qué es lo que se está pretendiendo y qué es lo que se está estableciendo. En el inicio de sus palabras, él indicó, a mí me llamó la atención porque no lo sabía, ni lo suponía, que en ningún sector que no fuera estos influencers se acercaron a la presidencia de la República ni a los estamentos correspondientes a reclamar que haya modificación de los artículos que ellos han calificado como ley mordaza. No es ley mordaza. ¿Se acercaran o lo llamaron? Bueno, lo que sea, lo que fuese. Es que no lo han leído. Entonces, pero me llamó sí la atención. En el mejor sentido de la palabra lo digo. Y otra cosa que habla muy bien del doctor Antoliano Peralta, porque confía y cree en lo que tiene en sus manos. Él ha catalogado, lo escribí aquí, el nuevo código, como que el código actual es una bendición. Es un criterio, una opinión del doctor Antoliano Peralta, cree en ello. Si hay divulgación, si hay comunicación, si hay lo que tú manifiestas, de que haya divulgación de en qué consiste, pues quizás muchas personas podrán cambiar su parecer, su impresión, la perspicacia que hay, la impresión que hay de que todo es malo, como tú le mencionabas, Nelson, aparentaría como que todo es malo y no. Es que la única defensa fundamentada que se ha hecho del código de manera pública a través de un medio de comunicación lo acaba de hacer aquí Antoliano Peralta. Excelente. Ni del Congreso ni del Poder Ejecutivo. Sí. Ni de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ha salido opinión, una defensa muy realmente cierto. Que uno diga, bueno, pero esta defensa está bien fundamentada, realmente echa por tierra todo lo que se está alegando de este código para que la opinión pública se cree una opinión diferente o tenga la oportunidad de balancear lo que se está diciendo a nivel popular con lo que está diciendo las instituciones que están a cargo de la puesta en vigencia del código. Que de todas maneras es una crítica sana la que voy a emitir, y voy a estar de acuerdo contigo en la creación de las narrativas para edificar a la población. Por ejemplo, cuando se promulgó el año pasado el código, que dio lugar a la ley 7625, sencillamente se promulgó y se comunicó que iba a entrar en vigencia dentro el día 3 de agosto del año próximo, o sea, de este año. No se dijo lo que acaba de informar, que lo informó el otro día así, a vuelo de pájaro, y que lo detalla ahora el ministro de Justicia. Yo creo que en ese momento debió edificarse la población. Mira, se está procediendo a promulgar el código y a dejarlo
en, ¿cómo se llama? En suspenso, hasta el 3 de agosto. Porque en ese periodo, tanto el 25 al 3 de agosto del 26, vamos a trabajar sobre tales y tales y tales y tales para mejorar el código. Eso se dejó a que la gente ni siquiera se enterara de que existía esa comisión, que lo dijo precisamente hace una semana o un par de semanas el propio ministro de Justicia. Creo que ahí faltó la proactividad comunicacional, para usar una palabrita que pueda entrar fácilmente a la iglesia. Muy bien. Faltó. Bien. Sí. Amerita que luego de esta participación interesantísima del ministro de Justicia, hagamos una breve pausa.